Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día! Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Duvalier Sánchez, a quien ustedes ya conocen. Él es dirigente político en la región, ha estado muy vinculado al colectivo, al partido Alianza Verde, y dentro de Alianza Verde al colectivo, primero Piensa Verde y ahora se llama... ¿cómo es? Política de la Felicidad. Política de la Felicidad. Está también con nosotros don Dieter Zúñiga, él es abogado, cercano a todo el espectro de la Colombia humana, digámoslo no de manera oficial porque me consta que no es parte de ningún organismo o cuerpo colegiado que tenga personalidad interna dentro del partido o del grupo o la colectividad de Colombia Humana. Es, digámoslo, un simpatizante comprometido. Y Sebastián Acosta. No, es el peluqueado. No, es que quise comenzar por otro lado y por eso me trabé. Sebastián Acosta Zapata, huérfano del Partido Liberal. Hoy ha llegado con un pañuelo rojo, no lo ha sacado porque le da un poquito de pena, pero llega aquí muy triste porque dice, yo no sé si me salí del partido o fue el partido el que me sacó. Está ahí en esa duda. Pero bueno, a los tres los saludo y les agradezco haber aceptado la invitación. Buenos días. Buen día, Alberto, Sebastián, Duvalier. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días a todos los que nos ven, que madrugan, a Dicter, a Sebastián y a José Alberto por invitarnos aquí a compartir ideas. Buenos días, Duvalier, buenos días, Dicter, buenos días, José Alberto. Yo creo que el peluqueado afectó la memoria. Buenos días a todos nuestros televidentes. Espero que esta mañana de viernes sea muy satisfactoria para ustedes, escuchando las ideas que tenemos acá en el panel. Muy bien. Voy a proponerles... Que José Alberto me hizo acordar, qué pena, doctor Teja, el día que estaba la ministra de Justicia hablando de la dosis mínima de la penalización. Correcto. Y dijo 3 veces, no, me trabé. Ah, no, sí. pues. Y hablando del presidente Uribe, ¿no? Haciendo referencia al señor Duque. Hágame el favor y no me vayan a hacer ahora aquí bullying en el programa. Es el corte de pelo. El primer tema que les quiero poner sobre la mesa es un tema de gobierno nacional en 3 aristas. Y les pido por favor que seamos muy concretos para que me permitan poner otros temas sobre la mesa después. El presidente Iván Duque, o mejor, el gobierno del presidente Iván Duque a través de la Cancillería, se negó a suscribir un documento de países de América Latina que ven como inconveniente, declaran inconveniencias de una posible
toma o intervención militar en Venezuela. Este tema tiene mucho de ancho y mucho de largo. Quiero ponerlo sobre la mesa para que ustedes hagan sus propias lecturas. Segundo, estos son actos de gobierno central. Segundo, el gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque, retiró el equipo negociador que había dejado Juan Manuel Santos para tomar las negociaciones con el ELN, pero adicionalmente no nombró reemplazos, como quien dice, desbarató la mesa. El alto consejero para la paz se ha referido al tema diciendo: hemos parado con el equipo anterior, pero estamos esperando a hacer algunos ajustes. No ha dicho ni que se van a retirar ni que se van a volver a sentar. Nos ha dejado en el limbo, y esto tiene unas implicaciones muy complejas para esta etapa del posconflicto. Y tres, el presidente Duque ayer en Cali planteó claramente con los presidentes de las altas cortes que era necesario insistir en una reforma a la justicia, una reforma que le diera a la justicia de nuevo la dignidad, la preponderancia que se supone debe tener el juez, y anunció también que va a insistir en una reforma a la acción de tutela para evitar que se siga desnaturalizando, es decir, convirtiendo en un arma jurídica para cualquier intento que no sea necesariamente defender derechos vitales, derechos fundamentales de los ciudadanos. Esos tres temas del gobierno central los quiero poner sobre la mesa para escuchar sus respectivas opiniones. ¿Quién quiere comenzar? A ver, Sebas. ¿Usted? Yo, listo. Hágale pues. Bueno, respecto a la intervención militar en Venezuela, la política de relaciones exteriores del uribismo ha sido la misma. Ya ha sido coger caballitos de batalla en otro lado, armarse un enemigo externo y así intentar unificar el país. Digamos, esa es una dinámica que Schmitter en ciencia política ya lo ha denunciado muchísimas veces. Digamos, es creo que uno de los conceptos más fuertes del siglo XX en teoría política. Es eso, es la idea de buscar un enemigo extranjero para unir a la nación en vista de eso. Y pues Uribe empezó a pelear con los vecinos hace unos 15 años. Ya, entonces peleó primero con Venezuela, después con la injerencia a Ecuador, y esa es la dinámica. Y entonces ahora lo que quiere coger en relaciones internacionales, tanto el señor Duque como su canciller Carlos Olmos Trujillo, como su embajador en Estados Unidos, el señor Francisco Santos, pues es eso. Y la negación a firmar esa intervención, o sea, prohibición de intervención, o sea, rechazo a la intervención militar en Venezuela, es eso. Es claramente sembrar un manto de dudas sobre qué hará, qué no hará, qué alianza hará con Estados Unidos, porque hay que tener las cosas claras. Uribe hizo bases militares gringas acá en Colombia, y frente a eso, pues es para controlar la región que en ese momento, vamos a 15 años, estaba dando un giro radical a la izquierda. Ya ahora, digamos, ese giro se ha contrarrestado un poco. Ya, digamos, Argentina, pues Chile siempre estuvo en el péndulo. El más opcionado para ganar la presidencia en Brasil es un personaje de extrema derecha. Pues Venezuela, ya todo el mundo está viendo la catástrofe que es. Y aquí es donde yo quiero dejar una cosa clara. Uno puede denunciar el gobierno colombiano por ese intento de injerencia, o por lo menos por ese manto de duda, pero también tiene que dejar las cosas claras que en Venezuela está pasando, digamos, una cosa atroz. Es una crisis económica, social, cultural, política, de todas las índoles, que incluso se compara con el peor terremoto, con el peor huracán que puede existir. Ya, porque es una cuestión que va minando las instituciones. Bueno, entonces a mí sí me parece. ¿Y los otros dos puntos? Ahora, listo, perfecto. Refiérese al punto de Venezuela. Miren, lo primero es que yo creo que hoy nosotros no nos estamos comportando con la solidaridad que deberíamos. Si hay un país con el que Colombia ha tenido relación, y más allá de los gobiernos, que lo ha tenido también, es las familias, es con Venezuela.
Yo creo que desde los años 70, los años 80, cuando Venezuela era muy rico, boyante económicamente, muchas familias de nosotros pues viajaron a Venezuela y aún tenemos vínculos y relaciones, o primos, o tíos, familiares que han estado allí, y entonces eso nos une y eso nos debe volver pues tener empatía, y eso es compartir el dolor o la tragedia y ayudar a solucionarlo. Y eso no pasa por la decisión de Duque o de Pacho Santos en la embajada por caerle bien y entrar bien con Donald Trump. Yo creo que eso pasa porque estamos haciendo nosotros como sociedad. Y yo hoy he visto campañas, por ejemplo en Medellín, donde la Caja de Compensación Familiar hace una campaña donde venezolano rima con hermano y ha abierto posibilidades para que puedan participar de ofertas laborales. Si la gente puede darle pues un poco de sentimiento como de egoísmo al decir pues que en Colombia también estamos mal, o sea, acá no estamos como para ayudarlo a extender el brazo a todo el mundo. Yo creo que uno siempre puede ayudar, la verdad es esa. Y yo sí creo que la sociedad, nosotros, ciudadanos, ciudadanas, debemos tratar de hacer sentir bien a los venezolanos, más allá de lo que quiera hacer el gobierno. A nosotros nadie nos puede obligar a entrar en una guerra o a rechazar y a hablarles con odio a quienes ya la están pasando muy mal. Nadie se quiere ir de su casa, nadie quiere desplazarse. Y yo creo que esto es una prueba también de ver cuáles son esas emociones públicas, cuáles son nuestros valores en este momento, ya que nos hemos comportado bien incluso con nuestros propios desplazados, con los propios, con los internos, los que son colombianos. Entonces, pues este es el momento para que ojalá podamos hacer fuerza, unirnos y ser solidarios y tener empatía con la desgracia de los venezolanos, que efectivamente, como decía Sebastián, yo creo que esto va contra todos los derechos humanos. Ver lo que está pasando con este pueblo, migrar como están migrando, sin un líder, digamos. En la Biblia pues tenían a Moisés o había alguien jalonando esto, pero acá les toca a cada uno salir desplazados de su tierra, y eso ya en sí es una tragedia. Pero ante la posible alineación del gobierno colombiano con una eventual intervención militar hacia Venezuela, ¿cuál es su opinión? No, es que la Constitución lo prohíbe. Nosotros debemos respetar los acuerdos internacionales. Pero como decía también Sebastián, entiendan esto y no nos lo van a decir, para eso son estos programas. Eso hace parte un poco de la forma de proceder políticamente, y es crear un adversario para que los problemas internos no se vean. Pelea con alguien afuera, entonces peleamos con Correa en su momento, peleamos siempre que había un problema Chávez, y Chávez en viceversa, también peleaba con Uribe. Y eso hacía pues que había ciertos distractores en la agenda nacional y los problemas reales no se veían. También lo eran las FARC, y entonces los problemas reales de corrupción que ahora vemos pues no se veían. Entonces, pues uno es, la Constitución lo prohíbe y hay que respetar pues la autonomía de los propios países. Muy bien, dicho. A mí me parece que lo que estamos viendo es un retomar de lo que dejó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, independientemente de las palabras armoniosas, bonitas que pueda dar el señor Duque, los hechos están hablando distinto. Es decir, cuando posesiona, por ejemplo, o nombra como embajador en los Estados Unidos a un Pacho Santos, en la OEA a un Ordóñez, lo que está mandando es un mensaje negativo a la comunidad internacional, y también, o sea, ese mensaje negativo quiere decir que va a retomar lo que Uribe dejó. Comparto lo que dice Sebas, y es que están cazando o creando esa figura nuevamente del enemigo externo, en este caso es Venezuela, retomando lo que había dejado Álvaro Uribe, para unir de pronto a la gente al interior del país en torno de una persona, de un gobierno, de unas políticas propiamente las del uribismo. Entonces está retomando no solamente con la pelea con Venezuela, sino que, por otro lado, retomando ya en términos generales lo que planteaste de entrada, Alberto, es patear la mesa de negociación con el ELN. Ya me invitó al segundo. No, pero lo voy a decir en términos generales. Entre de una vez. Y tercero... Entre el tema del ELN. Bueno, no, y tercero, retomar lo que en cierta medida había logrado Uribe en su gobierno, en sus 8 años de gobierno, y es un control sobre la rama judicial. O sea, usted dice que la línea del gobierno
está muy conectada la posición frente a Venezuela con el tema frente al ELN. Con el tema frente al ELN y también tener control sobre la justicia. Esas son, dijéramos, las líneas que se ha trazado este gobierno y en eso es que está trabajando. Entonces, a mí me parece perverso lo de Venezuela. Petro propuso una cosa distinta. Dijo, nosotros tenemos que darle la mano a Venezuela. ¿Y cómo le vamos a dar la mano a Venezuela? Pues fortaleciendo las relaciones, colaborando o colaborándoles con, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, los medicamentos, y entonces eso es una forma de contener toda esta migración que hay de venezolanos hacia Colombia y hacia otras partes del mundo. Eso no es lo que están planteando aquí. Carlos Holmes Trujillo está errado pues, en lo que está haciendo. Obviamente está atendiendo a unas directrices que no creo que sean propiamente las de Iván Duque, sino las que dentro del Centro Democrático se han planteado. Muy bien, Duvalier. Y sobre el ELN y el gobierno, ¿qué opinión tiene usted? Pues en esto sí yo creo que es radicalmente claro el gobierno de Duque y el Centro Democrático. Y es, ellos se han opuesto a los procesos de paz. Punto, digamos, y eso ellos lo han dicho abiertamente, no les gustan los procesos de paz, prefieren las intervenciones militares, como lo proponen en Venezuela, no creen que todos son terroristas y que esto se acaba con bala, bombas por la vía de la guerra, también porque les resulta, a sus electores, les resulta atractiva esa vía, ellos sienten que han tenido resultados allí y ellos no creen en las estadísticas pues, de que hoy el hospital militar esté en sus mínimos históricos, que esos pueden salir a atender a otra gente o cumplir otras funciones en la sociedad, pero digamos, la guerra se ha reducido a números donde creímos que iba a ser difícil y eso es contundente. ¿Usted presagia que va a haber guerra vía ELN, gobierno? Pero por supuesto, y van a intentar que las disidencias de las FARC se vuelvan a armar, porque eso les da vida política. Así como pelear con alguien afuera, también el enemigo interno le sirve. Entonces, decir que el proceso de FARC fracasó es parte del propósito. Y ese es el juego en el Congreso. Y van a intentar que las disidencias se den, se organicen y vuelvan a armarse y volvamos a tener otra guerrilla con otros nombres, una guerrilla ya no ideologizada, ya una guerrilla que pueda financiarse con narcotráfico. Entonces van a decir que por eso han aumentado los cultivos y así pues van a ir creando un discurso que si la gente no está preparada pues se lo va a creer. Si no damos este debate abierto, pues la gente va a creer que eso en realidad está pasando, cuando lo único real es que el mejor negocio para este país y para cualquier sociedad en el mundo es apostar a la paz. Así es, Sebastián. Bueno, frente a eso, digamos, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Duvalier. Yo creo que aquí en la mesa hay un halo, pues digamos, de que a pesar cada uno que tenga sus matices, pero son aspectos generales, estamos iguales. Vea, el Washington Post, el New York Times, esta semana justamente sacaron, digamos, noticias, sacaron editoriales preocupados por la situación de la paz en Colombia, ¿ya? La ONU también dijo que la paz no se está implementando como se debería implementar. Entonces, a pesar de que todo el proceso de paz, toda la normatividad esté amarrada al gobierno, pues que si el gobierno no le mete plata a eso, no patrocina los proyectos, pues evidentemente todo se va a caer. Y ya no se está hablando solamente de disidencias, que ahí uno tiene que ser muy claro en el lenguaje. Disidente es aquel que no comulgó con un cambio en la organización, sea como sea. El disidente de la Revolución Cubana ayudó a la Revolución Cubana y ya después se fue para Miami, eso es un disidente. No continuó con esas dinámicas con las que creía. El guerrillero de las FARC también, ya no continuó con esas dinámicas de paz. Esa es la disidencia. Es decir, nunca estuvieron fuertemente arraigados al proceso de paz, ni estuvieron fuertemente arraigados a la constitución política del partido. Ahora ya no se está viendo solamente disidencias, se está viendo es reincidencia. Es decir, que aquellos que salieron de la guerra, llegaron a la política, vieron que la política está, digamos, casi que desbaratándose, pues se devuelven otra vez a la guerra, ¿ya? Y eso está pasando, y muchos frentes se han vuelto a organizar, y eso es lo que nos temíamos. Y frente a la negociación con el ELN, es clave que el señor Duque siempre dijo, yo no voy a negociar con ellos, yo no voy a negociar con ellos. En toda la campaña lo repitió.
Ahora dice, no, pues venga, miremos a ver qué podemos hacer. Pero el miremos a ver qué podemos hacer es, todos los negociadores, vengan, aquí está su carta, muchas gracias por los servicios al país y chao. Y no hay un recambio frente a eso. Entonces, por más que él salga, digamos, con su corbatica y su pelo teñido a decir, colombianos, yo quiero que la pase, pues las acciones dicen otra cosa. Ya las acciones lo que plantean es que no le importa el proceso de paz con el ELN, está pateando de manera morronga la mesa, diciendo no, que haya paz, que ellos se entreguen a todos los secuestrados, pero más allá de eso, digamos, está en estos momentos en un punto muerto, y eso perfectamente, digamos, puede pararse Gavino y todos sus compañeros de la mesa y seguir en sus dinámicas de explotación de los recursos naturales, de explotación de las personas en el Catatumbo, en el Chocó, en parte del Cauca. Entonces, digamos, volvemos a eso, que allí el uribismo sí se sabe manejar. Se sabe manejar en la guerra, se sabe manejar en la crisis, se sabe manejar en la confrontación, para que no se vean los grandes problemas del país. Sí, insisto, estamos regresando al pasado, a lo que representó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo vamos a vivir en este gobierno de Iván Duque. Es una forma velada, dijéramos, de patear la mesa de negociación, decir, bueno, levantemos o cambiamos al grupo negociador, pero no se ve por ningún lado que estén nombrando a otras personas que se encarguen de llevar adelante ese proceso de negociación. Máxime, o sea, deberían de hacerlo porque pues, el proceso con la FARC fue exitoso, eso lo reconoce todo el mundo. Ahorita están hablando de los resultados en cuanto a lesionados y muertos. Tenemos que ver que se ha recuperado gran parte del territorio nacional, pero infortunadamente con el despeje de ciertas zonas por parte de la FARC, la verdad es que lo que estamos viviendo es el regreso del narcotráfico de una manera bastante pronunciada. O sea, lo que se está tomando el país en este momentico es el narcotráfico, los narcotraficantes. Infortunadamente, pues, el gobierno, que es el llamado a desarrollar los acuerdos de paz, pues obviamente no se ve ningún interés en sacarlo adelante. Hay una cantidad de proyectos que uno ve con la gente desmovilizada de la guerrilla que eran buenos, o sea, que tienen que ver con proyectos en el agro, en la industria, de emprendimiento, que vamos a ver hasta dónde llegan, y si eso no se sigue adelante, pues infortunadamente va a pasar lo que está diciendo Sebastián, es que va a haber una reincidencia, pero no haya, ya no a formar guerrillas con un espíritu, dijéramos, político de tomar el poder para la transformación del cambio social, sino que esta gente se va a vincular a unos grupos de narcotraficantes que son los que están tomando las regiones y son los que pues están dando una propuesta clara para ciertas comunidades. Entonces a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo con lo del ELN. Pero, a ver, yo hago de abogado del diablo para que ustedes controviertan otra mirada. ¿Y no será que el gobierno puede estar pensando como gobierno? Bueno, pues es que yo sigo negociando con el ELN, sigo haciéndolo del bobo. Yo negocio con el ELN, con los señores allá, pero paralelamente ellos van sacando su disidencia y yo sigo negociando con los que supuestamente son la oficialidad del ELN, y mientras tanto ellos siguen por allá rearmando unas disidencias que se me van a volver un problema aún más inmanejable que ya tengo con las llamadas disidencias de la FARC. Es decir, sí es cierto que la política de Iván Duque es frontal, es confrontación armada, pero no habrá algo de razón en desestimar la posibilidad de negociar porque consideran que no conduce a ningún puerto seguro. Punto, que lo dejo ahí. No. Pues yo no creo realmente, porque si no, pues, por ejemplo, miremos qué podría estar pensando si uno fuera presidente y le toca pues una mesa negociadora con los negociadores sí, que no son de uno. Como está hoy la cosa. Pues exacto, entonces uno dice, los cambio, pero los cambio, no los quito y no propongo nada, porque es que dejó la mesa vacía. Entonces, pues, imagínese usted en un proceso de negociación y le dejan la mesa vacía, eso que genera desconfianza. Pues, ¿qué? ¿Con quién converso? No sé qué está pensando el gobierno, cuánto tiempo nos quedamos, nos van a echar mano, que pasa un poco por las disidencias y que pues reinciden es la desconfianza en el proceso de paz y en los acuerdos.
Eso es lo que le pasa a Iván Márquez, dice, no, pues yo no me voy a ir a que me echen mano, yo vuelvo al monte, cojo fusil y organizo lo que quede. Entonces, y todo mal, pues todo mal con esto, tiene que haber, pues el que se va, toda la ley, toda la justicia, toda la fuerza del Estado, porque el resto pues ahí están en el Congreso, debatiendo lo que tengan que debatir en su minoría, pero yo sí creo que lo de Duque responde a la filosofía del Centro Democrático. Eso tiene que ver con todas las acciones de este gobierno. Uno quisiera creerle a veces en lo moderado, en lo que quiere, en lo que dice que quiere hacer, pero cuando sostiene al ministro Carrasquilla, cuando deja que el ministro de Defensa vaya dando declaraciones como las está dando, sin pensarse el país real, el de los desplazados, el de la violencia, el que criminaliza al campesino y le dice que está financiado por los narcos y por los terroristas. O sea, pues yo digo, entonces yo cuando salgamos a movilizarnos para defender la salud o el derecho a la educación superior, nos va a decir lo mismo, pero además si lo dice, pues que al menos lo demuestre. Pues uno puede ser ministro, tener toda la información, el aparato del gobierno, toda la inteligencia militar y salir a decir eso sin pruebas. Entonces, y no ve que Duque no sale a aclarar ni llama al orden, pues, para que haya coherencia entre lo que el presidente nos está diciendo a los colombianos y lo que su equipo de gobierno está haciendo. Y yo creo que ahí no hay coherencia ni voluntad de paz. En ciencia política hay varios términos que aquí vendrían como anillo al dedo. Uno es, y es un poco también traído de la lengua anglosajona, que es gubernamentalidad. Es decir, la mentalidad que hay sobre el gobierno, digamos, cómo el gobierno se prepara también cognitivamente, se prepara en conocimiento para gobernar. La mayoría de los ministros, por no decir todos, no están conscientes de esa gubernamentalidad jerárquica, ¿no? Que el presidente es uno y que ellos tienen que responderle a ese único presidente, ¿ya? La otra cosa es gobernabilidad, que es la capacidad que tiene un gobierno, llámese nacional, departamental, local, regional, en que sus propuestas y sus políticas, apoyándose exclusivamente en la estructura administrativa, se cumplen, ¿ya? Frente a eso, pues, ¿qué gobernabilidad puede tener el señor Duque con sus ministros? Cuando el ministro de Defensa sale a decir semejante cosa de que la protesta social está siendo patrocinada por terroristas y por narcotraficantes. Es decir, deslegitima la lucha de los campesinos, de los indígenas, de los obreros, de los negros, de los estudiantes, de los trabajadores. O sea, eso es volver al estado corporativo de Uribe, en el que no está conmigo es un terrorista que está contra mí. Y ahí entraron periodistas, profesores, estudiantes, trabajadores y todas, digamos, las voces que han confrontado el poder y que han confrontado al gobierno. Entonces sale el ministro de Defensa a decir eso, sale el ministro Carrasquilla a decir, no, es que lo que yo digo es porque a mí se me ocurren de los impuestos en la reforma tributaria, y Duque ni idea de lo que dice. Sale la ministra de Justicia en una conferencia hace 2 semanas y dijo 3 veces el presidente Uribe, haciendo referencia al presidente en ejercicio, es decir, al señor Duque. Eso ya demuestra mucho. En psicología los actos fallidos dicen demasiado, y un acto fallido es decirle presidente Uribe al señor Duque. ¿Eso qué quiere decir? Que inconscientemente sabe que el que gobierna, sabe que el que manda es el señor Uribe, no es el señor Duque. Mira, yo entiendo, Alberto, que usted quiera hacer las veces de abogado del diablo, como dijo, pero a mí me parece que eso que usted expresó es precisamente el discurso del Centro Democrático y del uribismo, en el sentido de decir de que hay una negociación por aquí, pero por el otro lado se mantienen en armas, negociando, narcotraficando, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que ese sea el sentido real de lo que sucede. Es decir, efectivamente una guerrilla que viene de una experiencia histórica, inclusive de traiciones. Recordemos lo que pasó con la guerrilla en los llanos, o inclusive la FARC cuando estuvo negociando en su momento. Recordemos que la UP fue una manifestación política
o brazo político de parte de la FARC y no los exterminaron prácticamente a todos. Entonces, frente a esa experiencia, la guerrilla obviamente entra a negociar, mira a ver hasta dónde eso se desarrolla como tiene que ser y de pronto no va a ser traicionada, pero resulta que lo que estamos viviendo precisamente es un mensaje negativo para todos los que estén alzados en armas, no solamente los helenos. Entonces, obviamente, si se está dando algo así, que hay una disidencia de pronto, o va a haber algún tipo de disidencia, es precisamente para ver cómo se desarrollan los acuerdos o el trato que se va a dar, tanto en la negociación como después de que se llegue a un acuerdo. La experiencia que hay no es la mejor. Entonces, miremos lo que, por ejemplo, pasó con el caso de Santrich. Yo hasta ahora no he visto realmente en qué va a parar eso desde el punto de vista jurídico o judicial, porque no encuentro el material probatorio o no se ha aportado el material probatorio que le permita decir, bueno, esta persona realmente estuvo cometiendo esos actos. ¿Estaría configurándose en Santrich la figura del preso político interno posacuerdo? Puede ser. Y miren, entonces encontramos la reacción de un Iván Márquez, que se retira, no se posesiona en el Congreso y obviamente pues está en su legítimo derecho en esconderse si es del caso, evitando ser judicializado y extraditado, si es que de pronto lo que está sucediendo corresponde a una traición frente a lo pactado. Entonces ese es el discurso del uribismo y del Centro Democrático, decir que es que esta gente de pronto va a crear una disidencia con fines de seguir en el narcotráfico, en actos violentos. Pero yo no creo que ese sea el asunto. Entonces, le están apostando a la guerra, ellos viven de la guerra definitivamente, ellos viven de ese discurso y a eso es que van a seguir haciéndole. Y lo que se está ratificando, así como lo quiere dar a entender Sebastián, es que el Duque no está gobernando, es que el gobierno comienza por sus asesores. Sus asesores ya indican para dónde va. Yo quiero hacer un paréntesis muy rápido. Recordemos que esta no es la primera vez que Iván Márquez es congresista de la República. Sí, en la Unión Patriótica. Exactamente, él fue congresista, fue representante de la Cámara por el Caquetá. Con Braulio Herrera. Exactamente. El proceso de negociación de la OP, él fue representante de la Cámara cuando empezó esta guerra negra en contra de toda la izquierda, entre los paramilitares, narcotraficantes y el Estado colombiano. Pues, ¿qué hizo Iván Márquez? Una cuestión que es lógica, que es apenas él aplicó aquello de que al perro no lo... Exactamente, entonces se fue otra vez para el monte. Bueno. Y él ya tenía esa ascendencia política, entonces claro, está viendo un panorama similar. La historia de Colombia, hay episodios que tristemente se repiten y se reiteran hasta el cansancio. ¿Y cómo conectan entonces se devuelve estas decisiones de gobierno del Ejecutivo con la reforma a la justicia? Entre otras cosas, el propio ministro de Hacienda, el que está investigado, el que fue sujeto de un debate antier, en una de las propuestas de ley que hoy se están tramitando en el Congreso, está planteando reformas a las consultas populares. Una cosa es la reforma a la tutela, que es eminentemente de justicia, pero paralelo hay un mico metido en un proyecto de ley en este momento donde se está pidiendo que a las consultas populares se queden supeditadas a que las alcaldías o las gobernaciones demuestren que tienen el presupuesto propio para financiar la consulta. Como quien dice, no va a haber consulta, porque un pobre municipio donde le van a quitar el páramo y no tiene plata para defender la consulta, pues ahí va a quedar jodido. A ver, Duvalier. Es que reforma a la justicia y ese tema. Es que aquí es donde digo que, de verdad, el gobierno no ha mostrado una sola señal de que le importe cambiar los problemas de la mayoría de los colombianos. O sea, está al servicio de una minoría, de una élite económica. Un Estado corporativo, como dice... No, pero por supuesto. Pero es que es claro, es evidente. Sostener a Carrasquilla es sostener al que le puso el sistema financiero. Y su negocio tiene todo que ver con el sistema financiero. Y el Consejo Nacional Gremial ya salió a respaldarlo. Claro, pero por supuesto. Entonces, digamos, para eso es la democracia. Para que alguien represente al final, trate de ganar con los que lo apoyaron, pero cuando gobierna tiene que gobernar para todos. No puede gobernar para esa minoría. Y tan pequeña, y tan elitista, y que además está tan bien cuando Colombia pues tiene grandes necesidades. Y yo creo que ese es el castigo que además siento que el Centro Democrático sabe que le puede venir en las elecciones locales.
es que la gente rechace todo y resista desde lo local, desde gobernaciones y alcaldías. Desde allí diga, hemos perdido en el poder central todo esto de derechos sociales, de libertades individuales, pues vamos a resistir desde lo local. Y eso es la confrontación que yo espero que políticamente se dé, porque además eso nos mejora la democracia y nos ayuda a lo que se está perdiendo en Bogotá, pues lo ganemos en las regiones. Esa es una verdadera resistencia, no es la de Twitter, ni la de las movilizaciones, es la de ganar en las instituciones locales y regionales, ganar la decencia, de ganar desde lo que creemos que este país debe tener derecho a las oportunidades sin importar en qué lugar se nazca, porque al final uno decide esa vaina, pero para eso es el Estado y para eso son las instituciones y para eso es la política. Entonces creo que eso es lo que a mí me embejuca básicamente, y es que este man salga a dar declaraciones y que uno quiera creerle y después vayan al gobierno, vayan al Congreso a presentar proyectos como el de la reforma tributaria que presenta Carrasquilla, donde desde 1.900.000 se toca declarar renta, pero que además la reforma a la justicia nos plantee que, claro, como la participación de las comunidades, se les ha atravesado proyectos que van en contra de la protección de los derechos ambientales de las comunidades y la posibilidad de sus reservas de agua, de sus derechos a tener a su alrededor bosques, que eso es lo que está en discusión. Para eso es que son esas consultas previas, para que la comunidad diga, mire, lo que pasa acá es que ustedes quieren romper ahí, extraer el petróleo o la minería, no nos dejan sino pobreza, nos dañan donde hemos vivido siempre de la tierra y lo mínimo que tenemos es derecho como a esta naturaleza, a estos derechos ambientales, y ustedes no los quieren joder porque ven en las comunidades un problema y no lo acogen para con ellos trabajar y solucionarlo. Entonces, pues ese es el gobierno y lo que nos toca es resistir desde lo que se viene local, y ellos lo saben que en el poder local les podemos hacer una gran resistencia, que no es violenta, que es pacífica y que es en democracia. Pero eso está bien, a mí me gusta que ya esté anunciando que viene un fogueo fuerte de fuerzas políticas en las próximas elecciones del 2019, Sebastián. Pues muy bonito y todo, pero también hay que tener en cuenta que en este año, de aquí a las elecciones, que son en 13 meses exactamente, más o menos, pues toda la maquinaria del gobierno se va a volcar sobre los territorios, sobre las regiones, sobre lo local, ¿ya? Entonces se empieza a mostrar, digamos, en cada región un líder uribista, un líder del Centro Democrático, un líder, digamos, de este partido que empieza a cooptar los votos y que empieza a cooptar los diferentes, digamos, estamentos. Claramente, Duvalier, la resistencia que se propone sería ideal, y eso es lo que hay que hacer, digamos, desde todos los sectores. Siempre ha sido así, ¿no? Es que pues, duda y acertará. Sebastián, ¿ya? Tiene ese alma no de joven, sino de viejo liberal. No, pero véngale. Le dices él, no yo. No, pero yo viejo liberal, no, yo entendí el concepto, y como viejo liberal como que no es confiado, como que tiene siempre su duda, su suspicacia. La duda filosófica. La duda filosófica, claro, desde donde uno arranca, digamos, a hacer ciencia, donde uno arranca a hacer academia, es, bueno, hasta pero, Sebastián, no venga, creer, yo le digo, la perspectiva. Para que argumentemos, y pues no es que uno sea aquí un iluso, soñador. Mire, con Uribe en el gobierno, perdía todas las alcaldías importantes. Sí. Las perdía. A todo el que apoyaba, uno decía, apóyelo para que pierda, para que gane el otro. Entonces, no funciona igual, además porque la gente cada vez siente, por ejemplo, sostener a Carrasquilla le está costando al Centro Democrático, al gobierno, y la gente se da cuenta, le dice a uno, oiga, es que a mí Duque me cae bien, pero eso que está haciendo con ese ministro, si él porque es que además la gente se da cuenta de lo siguiente, que es el nivel de incoherencia que no le perdonan a la clase política tradicional. Por algo ustedes se van del liberal, es por la incoherencia de un partido en el que ya no creen. Entonces, hoy la gente va a ver eso y les va a costar en lo electoral, y hay que estar preparados para eso, pues para demostrar una cosa contundente y diferente. ¿Y por qué lo digo también? La incoherencia entre apoyar los puntos de la consulta anticorrupción para que sean ley de la República, a pesar de que no pasamos el umbral, pero al tiempo defender y sostener a un corrupto como Carrasquilla, donde está demostrado en sus declaraciones de renta cómo le creció el patrimonio y le crecieron pues sus ingresos. Duvalier, ¿sabe qué es lo más triste de todo? Que esas incoherencias, esas faltas
de consistencia, esa falta de consecuencia, dirán los de la izquierda, pues la gente del común, la que sale a trabajar, la clase media, media baja, pues no la hilvana, no la hila. ¿Será? No la hilvana, no la hila. No, Sebastián, yo creo que eso está cambiando. Yo en eso sí soy muy No, yo no escéptico. estoy de acuerdo con eso. Ya se volvió muy gaberista. No. Yo soy escéptico en ese Precisamente, sentido. vea, la gente se pierde en el detalle y no está viendo el panorama en su conjunto. Yo creo que lo que aquí se está viviendo, o se va a vivir, no creo que en estas elecciones próximas, sino en las presidenciales que sigue, es un cambio rotundo. Es decir, los del Centro Democrático, los uribistas, llámense de Cambio Radical o de la U, lo que sea, ellos están mirando fuera el tiesto, como se dice. O sea, la gente está percibiendo esas contradicciones. Que sigan así y van a ser minoría en el futuro y van a quedar reducidos a una minoría en el futuro. Porque es que, de todos modos, en esta sociedad que llaman de la transparencia, de los medios de comunicación, que vos podés acceder a la información, la gente de todos modos se va dando cuenta de lo que pasa. Y ahorita con el caso de Carrasquilla, inclusive tuve la oportunidad de hablar con unos uribistas radicales, pero radicales. Y ya comenzó uno a ver que ellos comienzan a reprochar precisamente el apoyo que se da a una persona como estas. Entonces, yo creo que efectivamente lo que se viene es un cambio. No sé qué va a pasar en las locales, porque es que en las locales sí se mueve mucha corrupción definitivamente. Ayer les preguntaba, o antes les preguntaba a algunos de Colombia Humana, bueno, ¿y ustedes qué, a fulanito y sultanito, que son líderes dentro del movimiento, ustedes van a perfilar como candidatos al consejo? Y dijo, no, el problema es que aquí no hay plata. Y esto sin plata no se mueve, es una campaña. Pero yo sí yo sí digo una cosa, las verdaderas consultas anticorrupción se dan en las elecciones del Ejecutivo, es decir, de alcaldías, de gobernaciones y de presidencia. Nosotros desaprovechamos la oportunidad de esos cambios, entonces seguimos inmersos en la corrupción precisamente porque no sabemos elegir, nos dejamos meter los dedos en la boca, nos dejamos engañar. Ustedes me dan pie para introducir el otro tema que tenía aquí sobre la mesa, y es la desbandada de la dirigencia del Partido Liberal. Han suscrito una carta liberales muy reconocidos en Colombia, pero apoyados por algo así como 5.000 militantes que dicen ser militantes. Yo realmente, como sé que en Colombia la carnetización no es rigurosa, pues no sé de dónde sale ese dato, pero quiero creer que efectivamente 5.000 liberales de base se han ido del Partido Liberal. Yo hace por lo menos 2 o 3 años vengo anunciando el funeral del Partido Liberal, y eso me ha costado discusiones con mi querido colega Sebastián, con Norberto Tascón y con otras personas, porque yo sí creo que ya era hora de que se muriera y bien muerto ese partido, pero bien muerto, que no haya posibilidad de que reviva, que le pongan oxígeno. Tiene que salir otra cosa, otra organización, porque ese partido así mañana lo vistan de nuevo con Liberal Regenerado, el nuevo Partido Liberal Regenerado, eso es la misma cosa, eso viene con sangre contaminada. Ya no hay posibilidad, hay que dejarlo que se quede bien muerto en la historia de Colombia. Y usted vaya pensando, si se lidera un nuevo partido que no tenga nada de esa vieja camada de sinvergüenzas, porque yo siempre dije, la verdadera, ¿cómo se dice?, madrastra política del uribismo, de Cambio Radical, del partido de la U, es el Partido Liberal. Porque todos esos liberales que decían ser de convicción, ellos, por las lisonjas del poder, por las negociaciones finas del poder, se fueron yendo cual prostituta barata con el que mejor les pagaba. Y eran todos supuestamente liberales. Y nadie dijo nada en su momento. Ahora que ya se les cayó el edificio, salen a decir un grupo de notables, no, es que esto no es el Partido Liberal que conocemos, es que el Partido Liberal ya ha corrompido por lo menos los últimos 20 años, si no es más, y nadie había dicho nada. Así que yo personalmente, y es mi opinión personalísima, celebro que haya habido funeral y ojalá que quede bien enterrado bajo tierra ese partido. Yo sí creo, Alberto, que ahí lo que quedaba era el cascarón, definitivamente. O sea, ideas liberales muy pocas.
Sí, nada. O sea, había un partido de conveniencia que se unía al gobernante de turno, y ahora sí que es cierto que lo hizo. Y sí creo que el Partido Liberal hace muchos años... Y al Partido Liberal le debemos el uribismo. Al Partido Liberal le debemos el uribismo. Claro, exacto. Entonces, y hoy salen a decir que no, que ellos no son. Su opinión, señor. Yo radical, yo me metí en política porque los partidos tradicionales eran hegemónicos y no cambiaban nada. Se pasaban el poder de mano en mano. Y yo creo que esto además, yo alguna vez después entendí, pues porque mi abuelo decía que no votaba porque ya se sabía quién iba a ganar. Y él siempre me decía eso, y yo no entiendo. Pues, el que escucha elige, decía. Error. Y entonces siempre me decía, y claro, pues el Frente Nacional a mi abuelo lo dejó sin ganas sin creer en la democracia. Y eso nos terminó pasando en este país, y eso también ha impedido, en muchas sociedades son los partidos que han ayudado a movilizar la democracia, a generar instituciones serias y a que el debate se vea contraste, y en los gobiernos. No, estos manes se van acomodando. El Partido Conservador es un partido degenerado, ese sí que es degenerado. Perfecto. O sea, ese sí que ni saca candidatos presidenciales ya. Es un partido que pierde la vocación de poder real, que prefiere quedarse, mantener con los puestos que tiene. Y el Partido Liberal pasa por lo mismo, usted lo ha dicho. Esos nuevos partidos que se crearon, todas son partes, facciones o fracciones, mejor, del Partido Liberal, que decidieron ir a armar cada uno su tienda y volverse una empresa pequeña o grande de dar avales, y reunió lo peor de la clase política. Cambio Radical reunió, mejor dicho, el único que alcanzó a ser candidato presidencial fue el que no estaba inhabilitado en la cárcel, que fue Germán Vargas Lleras, pero que parecía que el lugar donde iba a lanzar candidatos iba a ir a buscar al más corrupto del pueblo, de la ciudad o del departamento. Y eso terminó siendo Cambio Radical, y aquí es donde pues también nos da esperanza que la gente lo castigó. Germán Vargas Lleras creyó que este partido era el de sus abuelos, el del Frente Nacional. Creyó que él iba a ser presidente designado porque tenía el apellido y porque era vicepresidente y tenía una parte importante del Estado. Cuando dijo que él, siendo vicepresidente, lo había utilizado para hacer política, la gente se lo cobró todo. Y ahí quedó, con 1 millón de votos. O sea, es que esto de verdad está cambiando. De verdad la gente esas cosas ya no les cree, y antes la rechaza, la repele. En otros tiempos era, no, es que se va a ganar y hay que votar por ese, y sea más de lo mismo. No, señores. Entonces, los partidos tradicionales son parte fundamental de que este país no avance, no progrese y no logre mayor equidad y mayores oportunidades, y sobre todo justicia. Y pasa por el Partido Liberal como lo conocemos y el Partido Conservador. Ahora, quiero decir algo adicional, y es, sale un artículo esta mañana en La Silla Vacía donde dice, lo que llaman la desbandada no fue una desbandada. Los caciques se quedan en el partido respaldando a Gaviria y al gobierno de Duque. O sea, los que tienen los votos. Entonces el Partido Liberal siguió teniendo allí toda esa maquinaria, toda esa clientela corrupta que no le importa ni las ideas liberales, no están para eso en el Congreso, ni en los ministerios, ni en los puestos, y que no le importan las necesidades de la gente. Entonces lo que toca es castigarlo en las elecciones. Claro. Duro. Bueno, que han planteado, pues, primero, el problema del sistema partidos en general. Eso yo creo que no solamente se le puede achacar a un solo partido. O sea, el Partido Liberal claramente, digamos, fue el que propició con la reforma constitucional del 91 y luego la reforma política del 2003, pues que se esparciera, se atomizara, ya fueran perdigones para todos los lados. Entonces un perdigón se volvió Cambio Radical, otro perdigón se volvió de la U, otro perdigón se volvió uribista, otro perdigón se volvió los de estos PI, Opción Ciudadana, todos esos, ya, eso sí es innegable. ¿Pero por qué? Porque antes del 91 habían 2 partidos, era 50 y 50, y el del Conservador también muchos migraron para la U, migraron para Cambio Radical, migraron para el uribismo, y es una dinámica lógica. Vos tenés 2 partidos, hay una reforma, pues se atomizan por los intereses que ya Duvalier está planteando. Es cierto, los gamonales, los caciques, los líderes regionales, pues no se van de la estructura organizacional del partido, pero se van los más notables, se van los que han sido ministros, los que han sido viceministros, los que han sido altos consejeros. Cecilia López
que fue ministra y que fue directora de Planeación Nacional. Se va Guillermo Rivera, que ha sido viceministro y ministro. Se va Yesis Reyes, exministro de Justicia. Cristo. Se va Juan Fernando Cristo, que fue el que impulsó toda esta, digamos, corriente. Y leo lo que él postea en Twitter. Con mucha tristeza, pero con absoluta convicción, yo me voy del Partido Liberal a defender en las calles los principios e ideas liberales que la colectividad dejó de defender. Permítame, yo le hago una breve interpelación. ¿Cómo me habría gustado que un Jessy Reyes, que una Cecilia López, que un Guillermo Rivera, el día que César Gaviria, cuando terminó la primera vuelta, salió a decir el Partido Liberal apoya a Iván Duque, esta decisión lo hubieran tomado fuera ese día? Seguro que otro cantar habría sido la votación. Pero ¿para qué la hacen ahora? Eso es un lavatorio de manos. Malolientes. Pero también queda, Cristo tiene un hermano en el Senado. No liberal. recuerdo. No sé. Sí, él dejó, No sé si él dejó a alguien en el Congreso, que era el que lo reemplazó siempre. Pues, pero se terminan quedando. Sí, de alguna forma. Sí, yo creo, a mí me parece que la gente que salió es gente buena, de ideas liberales, que cuando ha pasado por el gobierno, pues ha tenido posiciones moderadas, que se ha parado, digamos, en las ideas que defienden, las de las libertades, lo ha hecho Guillermo en el proceso de paz, Cristo, digamos, parte de lo que conversaba con Claudia es que en el Congreso trataba de dar vocerías y escuchar las partes, pero eso es una minoría que no hace cambio y lo que toca hacer es, de verdad, partidos cada vez más ciudadanos, menos clientelares, menos corruptos y que abran la posibilidad a nuevas generaciones. Ahí en últimas, siempre lo que termina viendo son gente que lleva 30 y 40 años pasando de gobierno en gobierno, de gobierno. Y yo creo que esto está para que lleguen olas de nueva ciudadanía a tomarse la política y a reinventarse cómo ha funcionado esto. Y eso es lo que yo creo. Pueda que no pase, pero yo sí creo que hay que intentarlo. Pero el antiguo establecimiento por algún lado se tiene que resquebrajar, ¿no? Ya el Partido Conservador, muy bien Hugo Valer lo que precisó, pues ya ni siquiera postula candidatos presidenciales propios. Ya se queda en el poder territorial, en el poder local, llegará con unos senadores y representantes. Ahora se está terminando de fragmentar el Partido Liberal. O sea, ya ese cascarón, digamos, empieza a caerse y algo dentro tiene que nacer, tiene que surgir, ¿ya? Tiene que surgir la Colombia Humana, tiene que surgir la Alianza Verde, tiene que empoderarse los sectores más progresistas del polo, porque es que no nos podemos quedar con que el MOIR sea la única línea pues del polo, ya tiene que empoderarse eso y tiene que llegar, digamos, jóvenes o tiene que llegar ideas nuevas, más que jóvenes, ideas nuevas a la política, una cuestión pragmática pero sincera, pragmática pero honesta, pragmática pero de defensa de los derechos humanos, de los derechos de las minorías y de los derechos medioambientales. Esa es la verdadera apuesta. Y digamos, yo por tradición, por digamos herencia familiar, soy del Partido Liberal. Ya ahora con esta crisis, pues yo sí renuncio porque a mí no me representa un partido que está con un gobierno que censura la dosis mínima. Perdóneme, usted no renuncia, usted quedó huérfano. Se le murió. Frente a eso, yo sí sigo en mi postura de ideas liberales, que desde hace 2 años largos que estoy acá en el programa las he dicho. Pero digamos, las libertades individuales, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de decisión de la vida en cualquiera de los casos, aborto, eutanasia, dosis mínima, matrimonio entre parejas del mismo sexo, adopción de parejas del mismo sexo, digamos, separación tajante entre la iglesia y el Estado. No lo que está haciendo ahora este gobierno con un disque ministerio de la familia, que lo que está poniendo a la mujer es en una condición de hace 70 años que no puede salir de la casa y que solamente tiene que criar a los hijos. No, o sea, ojalá haya renovación en esos partidos, en el liberalismo. Yo les digo, yo soy de cuna liberal. Yo también. Fui concejal por el liberalismo aquí en la ciudad de Cali. Mi abuelo fue asesinado en la Marina. Pero yo desde el 91 me aparté de todo eso porque vi que realmente ahí las ideas liberales no eran las que se abrían camino realmente dentro del liberalismo. O sea, eso es
Lo mismo que el conservatismo, hombre, andan detrás de puestos, de burocracia, de ejercer poder y no prestar servicio. Es que ahí es donde está la diferencia de hacer política unos y otros. Unos andan detrás del poder para más poder, y otros andan detrás de servir realmente a la comunidad, a la sociedad, y eso yo no lo veía en el liberalismo, ni lo vi obviamente en el conservatismo. Ahora hay nuevas tendencias, ojalá pues salgan adelante unas nuevas propuestas. Vean, fue triste ver lo que sucedió ahorita en el debate con ese Carrasquilla. Es evidente que estamos ante un hecho de corrupción. Inclusive ese señor está rayando en peculado, ya sea culposo o doloso, como decía Robledo. Ver las intervenciones de Robledo, de López, de Petro. ¿Y dónde estaban los liberales, hombre? ¿Dónde? En el gobierno. ¿Ah? En el gobierno. Por eso. Mamando de la teta del Ejecutivo. No se declararon independientes, por lo menos esa independencia les debió haber dado la opción de pronunciarse en un debate de eso. Es que eso es lo que hay que cambiar. Que la política se convierta de verdad en la transacción y dependiendo lo que me den, entonces yo hablo por la gente o hablo por el gobierno. Entonces se ubican en un lado del espectro político. Y al final la gente siempre pierde, hermano. Siempre. No, se queda con la minoría hablando por ellos. O sea, es que lo de Carrasquilla es desastroso. ¿Dónde están? Y todos se quedaron en silencio. De las intervenciones que más me gustó fue la del hijo del exministro. Lara, fue impresionante. Uf, le pegó, pero técnicamente. Se reivindicó. No, pero además lo hizo con respeto, pero lo volvió chicuca. Ninguno de los otros lo hizo a ese nivel. O sea, con los argumentos de cómo, lo desmanteló, de cómo hizo todo el negocio. Bueno, incluso con la operación financiera internacional. Le pegó, o sea, ese man de ahí no se levantaba. Eso es como cuando lo coge en el piso y le da pata al ministro. Uy, la de Lara fue impresionante. Y eso no lo resiste, o sea, no tenía respuesta para lo que el man dijo. Como los bonos eran un tema financiero donde había tanto capital internacional que era a 19 años, con una tasa de interés súper alta, negociazo, para más ricos, o sea, enriqueciendo al 1% más rico del mundo, ya ni siquiera de Colombia. Y cuando las tasas de interés en el exterior estaban bajitas, aquí las colocaron altas. Pero además cuando en el país hay tanta desigualdad, tanta pobreza, que hagan esto es ser muy miserable en la vida. Y que los partidos tradicionales, pues, se presten, el Partido Liberal, sobre todo el conservador, hace ratos hace eso, pues. Pero que el Partido Liberal, con gente buena, que dice ser buena allí, se preste para eso, pues uno... Es que allá es donde yo voy con mi escepticismo. Pero, cierro, aquí es cuando, yo creo lo que dijo Dícter ahora, nosotros tenemos que desde los ciudadanos y desde la calle real, no por pragmatismo, ser capaces un día de ser mayorías, de entender mucho más lo que necesita la gente y poder volcarnos a representar eso. Es que allá es donde yo voy con mi escepticismo, ¿ya? ¿Quién puso a Carrasquilla? Pues la gente. La gente votó por Duque. No. Claro, entonces pero si a la gente le preguntan, entre estos ministros, ¿a quién quiere escoger usted? No, Pronto pero es que escogió al jefe de él, y el jefe de él fue el que empezó a repartir las carteras. Bueno, si nos preguntan a los colombianos, lo sabemos. Escogió a Iván Duque porque los notables liberales no se plantaron duro el día que ese sinvergüenza de César Gaviria dijo que él apoyaba en segunda vuelta a Iván Duque. Así como Fajardo tampoco apoyó a Petro en la segunda ronda siendo pragmáticos. Que ahí, si la culpa nos tenemos que echar todos. No, yo estoy hablando del Partido Liberal. No, pero nos tenemos que echar todos. Histórico que hoy está tratando de lavarse la cara porque don César Gaviria es un señor hoy estamos cuestionando al liberal. Al Partido Liberal. La otra semana a Fajardo. No, la cuestión allí es eso, digamos. No puede haber un cambio tan radical. De pronto, la semilla este año empezó como a regarse con la Colombia humana, digamos, con críticas, pero no va a haber el verde lo que ha movido con la consulta. La consulta, por ejemplo, también parece espectacular eso, pero digamos, de aquí al próximo año, a 2, a 3, a 4 años, digamos, no va a haber un viraje tan impresionante a menos de que este gobierno nos vuelva como Venezuela, literalmente como Venezuela, aguantando hambre. El tiempo se nos acabó, ya quisiera. Entonces, ahí va mi cuestión, ahí va mi escepticismo y hasta mi pesimismo, que la gente del pueblo, la común, la que no está en estas mesas pensándose, es la que vota y es la que al final elige a los mismos de siempre. Déjeme cerrar con mi adenda, bien por favor. pueda. El tiempo se nos acabó, amables televidentes e internautas. Hemos tenido aquí un conversatorio
no debate exactamente, pero sí una puesta en escena de ideas sobre temas que nos van marcando el camino, la dirección por la que comienza a recorrer el actual gobierno los destinos del país. Y esto se conecta con el tema de la clase política, hoy encarnada en el cisma que se está viviendo al interior del Partido Liberal. Quiero que ustedes me permitan cerrar diciendo, yo sí me declaro optimista y esperanzado en la emergencia de líderes jóvenes, líderes que vienen buscando que los dejemos jugar, que les abramos la cancha. Y yo sí tengo esperanzas que en el año 2019, en los consejos municipales, en las asambleas departamentales, en las alcaldías e incluso en las gobernaciones, haya un recambio de esta clase política impresentable que ha puesto a Colombia en postración. Y quiero decirles que viniendo yo también de estirpe liberal, porque en mi familia también las ideas liberales fueron las que nos pusieron a abrevar, y teniendo un abuelo que fue asesinado en plena violencia colombiana en La Marina, cerca a Tuluá, por ser liberal, por nada más sino por ser liberal, digo hoy que en buena hora el Partido Liberal debe pasar a mejor vida. Y que en buena hora quienes, sintiéndose liberales, quieran reflotar en la arena política, que lo hagan de una manera distinta. Porque la gran preocupación que queda es que quienes se sienten liberales por herencia o por tradición, es como si no tuvieran la capacidad de zafarse radicalmente de esas estructuras que vienen siendo pesadas e inamovibles. Yo espero que la señora, ¿cómo se llama la concejal de Cali? Clementina Vélez. Yo espero que Clementina Vélez salga jubilada y se vaya para París, o para Stalingrado, o para Ámsterdam, a vivir su jubilación, pero que nos entregue el Consejo Municipal. No tiene presentación que una liberal, porque ella sí que se cree liberal, una liberal se haya quedado en ese puesto casi 50 años, haciendo nada, porque no le ha aportado a la ciudad más allá que clientela política de la peor especie. Y ninguno de los liberales que hoy sale a renunciar o a decir que hay que cambiar el partido ha sido capaz de cuestionarla a ella o a muchos liberales que, llamándose liberales, no han hecho nada distinto a lo que han hecho los otros vergonzantes políticos de la comarca. Es hora de que dejemos que en las próximas elecciones salgan los muchachos, salgan las muchachas, y no digo solamente los de 20 años, salgan los de 20, los de 30 y los de 40, y los que no hayan tenido juego en la cosa pública, a que jueguen, entreguémosle el país, entreguémosle el voto de confianza. Y vuelvo a decir, liberales que hoy estén arrepentidos, debieron haberse arrepentido hace más de 20 años, cuando permitieron que el Partido Liberal se convirtiera en una madrastra impresentable de lo que hoy es la clase política colombiana. Buenos días. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas.
La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día!